Práctica de quinto año, segunda prueba, segundo periodo, prueba del segundo periodo. Tenemos este diagrama de cajas, ¿lo ven? 20 es el mínimo, 24,5 el primer cuartil, 33,5 la mediana o segundo cuartil, 39 el tercer cuartil, 45 el máximo. ¿Cuál es el recorrido de los datos? No voy a decir cada parte de la teoría porque ya debemos saberlo, pero recordando que el recorrido es máximo menos mínimo, ¿sí? Entonces sería 45 menos 20 y eso da 25. Ahora vamos con el recorrido intercuartílico. Es cuartil 3 menos cuartil 1, o sea 39 menos 24,5 y eso nos da, si no me equivoco, 15,5. Hay alguien que vaya con la calculadora revisando para que todo esté bien. ¿Cuánto es la media? Bueno, ya dijimos qué valores hay aquí. Mínimo, cuartiles, mediana y máximo. No se puede determinar, no se puede determinar. ¿Cuál sería la única manera en que determinemos la media? Si tenemos todos los datos que corresponden. Siguiente pregunta, ¿cuál recorrido mayor? ¿El 25% mayor de datos o el 25% menor de los datos? Entonces, miremos, el 25% menor de los datos es este de aquí, esta sección de aquí. Luego, el 25% mayor de datos es este 25% de aquí. Miremos los recorridos. De 20 a 24,5 hay un recorrido de 4,5. De 39 a 45 hay un recorrido de 6. Entonces, ¿quién tiene un mayor recorrido? Un mayor recorrido, el 25% mayor de datos es quien tiene un mayor recorrido. Pregunta 2, dime. 14,5, gracias por la corrección. El recorrido intercuartílico es 14,5, tiene razón, 14,5. Vamos ahora con la número 2. Hay dos series de datos, ¿verdad? Igual, recuerden, mínimo, cuartil 1, mediana, cuartil 3 y máximo. ¿Cuál serie tiene un recorrido mayor? En el caso de la serie A, el recorrido es desde 19 hasta 48, que es un recorrido de 29. Y en el caso de la serie B, tiene un recorrido de 25, ¿verdad? De 20 a 45, usted hace la resta, le da 25. Por lo tanto, la serie con recorrido mayor es la A. ¿Cuál serie tiene un menor recorrido intercuartílico? Vamos con el recorrido intercuartílico. Es la distancia de cuartil 1 a cuartil 3. En el caso de 38 y 26 hay un recorrido de 12. Muy bien. Usted resta 38,5 menos 26,5. En el caso de la serie B, el recorrido intercuartílico de 24,5 a 39 es un recorrido de 14,5. Entonces, ¿cuál serie tiene un menor recorrido intercuartílico? La serie A. ¿Cuál serie tiene una mayor variabilidad absoluta? La variabilidad absoluta se refiere al recorrido. Y pregunta cuál tiene mayor variabilidad absoluta. La de mayor recorrido es la serie A. ¿Cuál tiene una mediana más alta? Vean que esta mediana es 29,5 y la otra mediana es 33,5. Por lo tanto, la serie B tiene una mediana más alta. ¿Cuál tiene una mayor desviación estándar? No se puede determinar. ¿Por qué no se puede determinar? Porque los valores que tenemos aquí, ninguno corresponde con la desviación estándar. ¿Por qué? Porque para desviación estándar usted necesita conocer todos los datos, necesita conocer el promedio y con la fórmula determina la desviación estándar. Así que no tenemos. ¿Cuánto es el coeficiente de variabilidad mayor? Tampoco se puede determinar. ¿Por qué? Porque para el coeficiente de variabilidad nosotros necesitamos desviación estándar, promedio y ninguna de las dos cantidades la tenemos. ¿Okay? Vamos ahora con estas preguntas. Esta 3 tiene preguntas teóricas. ¿Cuáles son las medidas de variabilidad absoluta? El recorrido intercuartílico, desviación estándar y varianza. Esas son
las medidas de variabilidad absoluta. Y las medidas de variabilidad relativa, el coeficiente de variabilidad y la estandarización. Esas son las que miden. El coeficiente de variabilidad mide cuánto varían los datos de dos series distintas, y la estandarización Z mide la posición relativa de cada dato, de un dato específico. Compara dos datos de dos series, pero es un dato a la vez. ¿De qué depende el coeficiente de variabilidad? La fórmula me lo dice. ¿De qué depende el coeficiente de variabilidad? De la desviación estándar y del promedio. De 100 no depende porque 100 es una cantidad. Sí, depende, va variando con la desviación y el promedio. ¿Qué significa la desviación estándar? Esto solo voy a decir, no lo voy a anotar porque es largo. ¿Qué significa la desviación estándar? Es el promedio de las desviaciones de los datos con respecto al promedio. Suena como un trabalenguas y repito, la confusión puede ser porque se repite la palabra promedio, pero tal vez de una manera gráfica. Si aquí está el promedio, un dato está por aquí, otro dato está por aquí, otro dato está por aquí, otro por aquí, otro por aquí. Entonces, agarramos esas distancias que hay del dato al promedio y las promediamos. ¿Sí? Entonces, por eso se dice que la desviación estándar es un promedio de la variación de los datos con respecto a una medida. ¿Y cuál es esa medida? El promedio o la media aritmética. ¿Qué sucede cuando el valor estandarizado es negativo? Bueno, la fórmula de estandarización es dato menos promedio entre desviación estándar. ¿Cuándo esto da un resultado negativo? Cuando el dato es menor que el promedio, porque tengo que restarlos. Si el dato es 2 y el promedio es 5, 2 menos 5, menos 3, me va a dar negativo. Entonces, ¿qué sucede cuando el valor estandarizado es negativo? ¿Por qué? Más que qué sucede es, ¿por qué el valor estandarizado puede ser negativo? Cuando el valor del dato que estamos analizando es menor que el promedio. Si al comparar dos valores estandarizados, dichos valores son negativos, ¿cómo se realiza la comparación? De aquí está 0, aquí está menos 1, aquí está menos 2, un dato está aquí y otro dato está aquí. ¿Cómo se realiza esa comparación? Igual, depende de lo que nos pregunten. Si nos preguntan cuál es más cercano al promedio entre estos dos datos, que serían x1 y x2, ¿quién está más cercano al promedio? x2. ¿Quién es mayor? ¿Quién tiene una posición estandarizada mayor? Igual, x2. Siempre los imaginamos en la recta numérica para ver quién es mayor o quién está cerca del promedio, más cerca del promedio. ¿Ok? Siguiente pregunta. Describe el coeficiente de variabilidad. ¿Sí? ¿Cuál es el comportamiento? Si la desviación está cerca de la media, ¿qué quiere decir eso? Porque el coeficiente de variabilidad es desviación estándar entre la media por 100. Entonces, ¿qué sucede cuando la desviación está cerca de la media? El porcentaje va a ser más alto. Hagamos el ejemplo. Digamos que vamos a analizar una media que tiene, una media es, no sé, 20. Y hagamos una desviación estándar que esté cerca de 20. Por ejemplo, 18. Cuando hacemos el cálculo, vean qué va a pasar con el porcentaje. 18 dividido entre 20 por 100. Y eso me da un 90% de variabilidad, ¿verdad? Porque recuerden que el coeficiente de variabilidad es un 90. Entonces, si la desviación estándar está cerca de la media, es porque la variabilidad es muy alta. Y si la desviación estándar está lejos de la media, recurriendo al mismo ejemplo, si tenemos una desviación de 1, ¿verdad? Entonces, con el mismo promedio, 1 dividido entre 20 por 100, ¿cuánto me da? Un 5% de variación. Entonces, cuando la desviación estándar está cerca de la media, el porcentaje de variabilidad es muy alto. Cuando la desviación estándar es lejana a la media, entonces tenemos un coeficiente de variabilidad o una variabilidad muy, muy bajita. ¿Ok? Sigamos. Describa la estandarización. ¿Qué sucede cuando el valor
es mayor que el promedio. Recuerden, la fórmula es valor menos promedio entre desviación estándar. Si el valor es mayor que el promedio, la estandarización será positiva. Eso es todo. ¿Sí? Si el valor es menor que el promedio, la desviación va a ser, perdón, la estandarización va a ser negativa. Y eso es todo. ¿Okay? 6. En una serie de datos, el coeficiente de variación es 18,75 y la media aritmética es 65,5. ¿Cuánto es su varianza? Entonces, ¿cuál es la fórmula de coeficiente de variabilidad? Desviación entre promedio por 100. ¿Tengo el coeficiente de variabilidad? Sí, 18,75. ¿Tengo la desviación? No la tengo. ¿Tengo el promedio? Sí, 65,5. Y tengo aquí a 100. Entonces tengo una ecuación donde puedo calcular la desviación estándar, ¿cierto? ¿Cómo se despeja eso? 65,5 está dividiendo, ¿verdad? Vas a multiplicarlo. Voy a pasar aquí al frente porque no deja espacio. Y el 100 que está multiplicando pasa a dividir. Ese va a ser el valor de la desviación estándar. Entonces calculamos 65,5 por 18,75 dividido entre 100. Y eso me da, de los decimales, 12,28. 12,28 es la desviación estándar. ¿Esa es la respuesta? No. ¿Por qué? Porque me están preguntando varianza y lo que obtuve fue desviación estándar. Pero resulta que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, ¿qué tengo que hacer con la desviación estándar? Elevarla al cuadrado, porque, y recuerden, el mismo símbolo nos guía. El símbolo de varianza es desviación estándar al cuadrado. Entonces, nada más tomamos este número que nos dio aquí, lo elevamos al cuadrado y nos da 150,83. 150,83. Que no se nos olvide eso. Desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. La varianza es el cuadrado de la desviación estándar. Va de nuevo. La varianza es desviación estándar al cuadrado. Por lo tanto, desviación estándar es varianza, raíz cuadrada de la varianza. Perdón. No. Varianza es desviación estándar al cuadrado. Aquí está el símbolo. Vamos ahora con la siguiente pregunta. Me dan una serie de datos y me piden varianza, desviación estándar, rango y recorrido intercuartílico. Rango es lo mismo que recorrido. Entonces, para eso nos vamos a ir a la calculadora. ¿Cuáles son los datos? 14, 15, 12, 13, 13. Dicen que algo me equivoqué aquí. Es 13, 13 y 16. Son 6 datos, 2, 4, 6 datos. ¿Ok? Option 3. Y ahora aquí tengo los datos que necesito. La varianza es esta que está al cuadrado, 1,81. 1,81. Luego tenemos la desviación estándar, es 1,34, este valor de aquí. 1,34. Vean que no me dijeron si poblacional o muestral. Asumimos poblacional cuando uno diga. ¿Sí? Luego el rango es máximo menos mínimo. Eso no necesitamos la calculadora para eso, pero bueno, digamos aquí está el máximo es 16 y el mínimo es 12. 16 menos 12, 4. Recorrido intercuartílico, cuartil 3 menos cuartil 1. El cuartil 3 es 15 y el cuartil 1 es 13. 15 menos 13, 2. Correcto. Seguimos. Paola y Lucía trabajan en 2 empresas de electrodomésticos diferentes. Cada una defiende que su empresa es mejor. Para determinar cuál tiene la razón, se revisan los siguientes indicadores. Tenemos el salario de Paola, el salario de Lucía. Por supuesto, Lucía gana más, entonces pretende decir que por eso es mejor. Paola trabaja para Importadora Meneses y Lucía para Casa Amarilla. Si es que no pagan por el patrocinio, por eso no pongo los nombres verdaderos. Promedio de salarios de la empresa Importadora Meneses es 400,000 y de la empresa Casa Amarilla es 420,000.
La desviación estándar en importadora es 25.250 y en Casa Amarilla 35.410. ¿Cuál de las dos tiene un mejor salario relativo? ¿Qué uso para medir eso? Recuerden, aquí estoy comparando un dato contra otro dato, un dato de una serie contra el dato en otra serie. Entonces, ¿qué uso allí? Estandarización, muy bien. Estandarización es dato, eso es muy grande esa Z, dato, voy a hacer aquí Z de Paola, la estandarización de Paola. Dato, 350,000 menos el promedio de la empresa de Paola, 400,000. Por cierto, este dato, ¿cómo va a dar? ¿Positivo o negativo? Negativo porque es menor el dato que el promedio. Entre la desviación estándar. Vamos a la máquina de calcular. ¿Cómo se salía uno de aquí? Menú 1. Es que a veces me devuelven las calculadoras en el modo estadístico, no se salen de allí. Menú 1. Entonces sería fracción 350,000 menos 400,000 entre 25,250. Y eso nos da menos 1,98. Menos 1,98. Vamos con la estandarización ahora de LU. 380,000 menos 420,000 también va a dar negativo, ¿verdad? Entre la desviación, que es 35,410. También va a dar negativo, pero vamos a ver cuál negativo nos va a dar. 380,000 menos 420,000 dividido entre 35,410. Y eso nos da, no, algo pasó ahí. Ah, me faltó a ver, puse un cero de más aquí. Ahí está. Eso nos va a dar menos 1,13. Menos 1,13. Entonces, ¿cuál de las dos tiene un mejor salario relativo? Lucía. Recuerden que aquí es mejor salario relativo, es el que es más alto. Menos 1,98 menos 1,13 es más alto, menos 1,13. Tiene una mejor posición relativa. Por lo tanto, Lucía tiene un mejor salario relativo. ¿Verdad? Sí, está más cerca del promedio. Ahora, ¿cuál empresa tiene una mayor variabilidad relativa? ¿Cómo calculo la variabilidad de toda la empresa? Con el coeficiente de variabilidad. Entonces, en este caso sería, ¿recuerdan la fórmula? Desviación entre promedio por 100. Entonces será desviación 25,250, estamos con la de Paola, entre el promedio, que es 400,000 por 100. Calculadora. Fracción 25,250 entre 400,000 por 100. Y ahora eso nos da una variabilidad de un 6,31%. Vamos a ver. Un momentito aquí para que se activó el borrador. 6,31%, ya. 6,31%. Vamos con el coeficiente de variabilidad de Lucía. Entonces será 35,410 entre 420,000 por 100. ¿Ok? Datos. Entonces tenemos 35,410 sobre 420,000 por 100. Y nos da una desviación de 8,44, 8,43%. 8,43%. Entonces, ¿cuál empresa tiene una mayor variabilidad relativa? Casa Amarilla. Lucía. Casa Amarilla. ¿Okay? No.
No, así como está, así se comparan los datos. 6,31 y 8,43. ¿Cuál es el dato mayor? 8,43 tiene mayor variabilidad. ¿Cuál es más estable o cuál tiene menor variabilidad? 6,31, la empresa de importadora Meneses. ¿Ok? José, ¿le puedo pedir un favor, Tiago? Que me llene esta botella ahí. ¿Qué adivino? ¿Ah? ¿Cómo? Sí, está fácil. Ay, ¿cómo le dicen? Buenos días. Así mismo es. Con respecto al grupo de datos que vemos allí, ¿cuál es su recorrido? Recuerden que el recorrido es máximo menos mínimos y ya estos datos están casi ordenados. Mucho cuidado porque el máximo es 115 y el mínimo es 54. 115 menos 54 es 61. Considera la siguiente serie de datos, serie A, serie B. De acuerdo con las series anteriores se puede afirmar, la serie de datos A tiene menor recorrido que la serie B o mayor variación. Bueno, calculemos máximos y mínimos. En el caso de la serie A, el máximo es 52 y el mínimo es 15, quiere decir que tiene un recorrido de 37. En el caso de la serie B, el máximo es 135 y el mínimo es 100, quiere decir que tiene un recorrido de 35. Entonces, la serie A tiene menor recorrido que la serie B, incorrecto. La serie B tiene mayor variación que la serie A, incorrecto. La serie de datos A tiene mayor variación que la serie B, es correcto. Tiene mayor variación la serie A. Recuerden que el recorrido es una variabilidad, o es la variabilidad absoluta. Y esta es incorrecta porque no tiene la misma variación. Vamos con la pregunta 11. Con respecto al grupo de datos que vemos aquí, ¿cuál es el recorrido intercuartílico? Entonces, ahí, bueno, hay formas de hacerlo. En otros videos yo he explicado cómo se resuelven eh, paso a paso. Y puedo hacer otro video de cómo se resuelve paso a paso los cuartiles y demás. Pero esta vez me voy a aprovechar de la calculadora. Metemos los datos 96, 80, 77, 82, 87, 100, 96, vamos a ver, 96, 97, 100, 87 y 88. Vamos a ver, 11 datos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 datos. Muy bien, presionamos Option 3 y el recorrido intercuartílico es cuartil 3 menos cuartil 1. Tecla hacia abajo es 97 menos 82. Lo apunto por ahí, lo memorizo, 97 menos 82 y vamos a salir, menú 1, 97 menos 82, tengo un recorrido intercuartílico de 15. Con respecto a este grupo de datos, ¿cuál es su desviación estándar? Igual nos hacemos uso de la calculadora. Recuerden que menú 61 es para ingresar al modo estadístico. 98, 82, 85, 75, 80, 80, 100 y 100. 8 datos, verifico, 2, 4, 6, 8 datos. Entonces, opción 3 y me da que la desviación estándar es esta opción de aquí, 9,54 o 9,53 si no está redondeado. 9,53 sin redondear, 9,54 redondeado. Un diagrama de cajas, recuerden que el diagrama de cajas tiene mínimo, cuartil 1, mediana o cuartil 2, es lo mismo, cuartil 3 y máximo. Entonces, tenemos
¿Cuál es el recorrido de los datos? Entonces recuerden que el recorrido es máximo menos mínimo. 11 menos 5 es igual a 6. Entonces, esta es la opción correcta, ¿verdad? Con X ahí. Considere la siguiente situación. En un grupo de datos se tiene que el máximo es 20, todas las opciones tienen 20 como máximo. El recorrido es 17. Recuerden que el recorrido es máximo menos mínimo. Entonces, si el máximo es 20 y el recorrido es 17, quiere decir que el mínimo es 3. O sea que puede ser esta opción o puede ser esta opción. Recuerden, 20 menos 4 no da 17, entonces no puede ser esta ni puede ser esta. Ahora, el primer cuartil es 4 en ambas opciones. El primer cuartil es 4, vamos bien. La mediana es 6, sí, ambas son 6. Y el recorrido intercuartílico es 7. Entonces verifiquemos cuál de las dos tiene un recorrido intercuartílico que es 7. Recuerden que el recorrido intercuartílico es cuartil 3 menos cuartil 1. 17 menos 4 da 13, no da 7. Entonces esta no es la opción. 11 menos 6, perdón, menos 4, ahí sí da 7. Por lo tanto, la opción correcta es esta. Vean que estas preguntas, lo que uno debe saber es la teoría. Si no sabe la teoría, puede resolver cualquiera. Nos dan ahora en esta situación un grupo de datos, una serie de datos y preguntan la varianza y el recorrido intercuartílico. Entonces, vamos a la calculadora. Como les digo, esto se puede hacer a mano, pero ya que tenemos la calculadora y si estuviéramos en la vida real, usaríamos probablemente Excel o algún programa de procesamiento de datos. Entonces, no hay ningún problema en que nosotros utilicemos la calculadora para este tipo de ejercicios. Si no lo dejan usar la calculadora en la prueba que va a hacer, pues entonces buscar los videos en este canal que sí hacen el procedimiento a mano. ¿Cuál es la varianza de los datos de estudio? Entonces metamos los datos que son 11 datos, porque aquí dice 11 estudiantes. Entonces así puedo verificar que tengo la cantidad correcta. 3, 2, 1, 4, 2, 3, 5, 3, 2, 2 y 1. Están los 11 datos. Opción 3 para que me dé el resumen de todos los datos. ¿Cuál es la varianza? La varianza es 1,33. Que no aparece aquí, ¿verdad? No. ¿Cuál es la varianza de los datos del estudio? Dice 1,33. Entonces hay un error ahí, no está la opción correcta. Vamos a ver la varianza. No, la varianza tampoco aparece la varianza como muestral. Entonces 1,34 es lo correcto. Ahorita lo anotamos. Y el recorrido del cuartílico sería cuartil 3 menos cuartil 1. 3 menos 2 da 1. Entonces será aquí. La respuesta correcta aquí era 1,34. Disculpen. El 3 no se quiso escribir bien. Y el 1 en la parte del recorrido intercuartílico. Considere los siguientes datos. Promedios de 15 estudiantes de un décimo. Determine el recorrido intercuartílico de los datos anteriores. Entonces, vamos a ir a la calculadora. Igual, nos salimos de aquí y vamos a menú 6.1 para limpiar los datos y sería, vamos a ver, 87, 88, 85, 98, 100, 92, 95, parece que aquí otro dato, ajá, otro 95, 80, 100, 96, 75, 100, 98 y 82. Vamos a esperar a la calculadora y efectivamente 15 datos. Ahora me pide el recorrido intercuartílico, opción 3 para ver el resumen y tenemos cuartil 3 es 98 y cuartil 1 es 85. Para el procedimiento entonces será 98 menos 85. Recuerden, cuartil 3 menos cuartil 1. Y eso me da 3. Ahí disculpen, en la tabla se vuelve loco en Word. Vamos ahora con esto de aquí. En el campeonato de natación se van a recibir 5 estudiantes de 2 escuelas diferentes. Ahí están los datos para distribuirlos equitativamente. Se han verificado las estaturas en centímetros. Y preguntan,
Alberto de la escuela 1 mide 138 y Juan de la escuela 2 mide 133. ¿Cuál de los dos tiene una mejor altura relativa? Entonces, lo que hay que calcular, recuerden que para la altura relativa, eso es estandarización. La fórmula de la estandarización es el dato menos el promedio dividido entre la desviación estándar. Entonces, vamos a comparar el dato 138 con el dato 133. Entonces, voy a hacer para la escuela 1 de este lado y para la escuela 2 de este lado. Escuela 1 será 138 menos el promedio. Bueno, calculemos el promedio y necesitamos la desviación estándar también. Entonces, menú 6.1. El promedio lo podríamos calcular muy sencillo sin necesidad de recurrir a esta función de la calculadora si sumamos los 5 datos y lo dividimos entre 5. Pero como voy a necesitar la desviación estándar, igual voy a ingresarlo en la calculadora, voy a ponerlos, voy a aprovechar la funcionalidad y lo voy a hacer ahí. Entonces ahí tengo mis 5 datos, voy a ver todo el resumen de medidas y tengo que el promedio es 139,2, voy a ponerlo aquí, 139,2 dividido entre, ahora voy a poner la desviación estándar que es 10,32 y lo coloco aquí abajo. Voy a calcular de una vez la segunda escuela y después hago este cálculo de aquí. Aquí es 133 menos el promedio entre la desviación estándar. Entonces ingresemos los datos de la segunda escuela. Menú 6.1. Los datos son 157, 148, 121, 119 y 133. Entonces, opción 3 para ver el resumen de las medidas. Tenemos la media 135,6, 135,6 y la desviación estándar es 14,88. 14,88. Ingresamos esto en la calculadora, lo voy a hacer aquí rapidito en la física. 138 menos 139,2 entre 10,32. Eso me da un valor de, voy a ponerlo aquí abajo, z es igual a menos 0,12. En el caso de la escuela 2, tenemos 133 menos 135,6 entre 14,88. Y eso nos da menos 0,17. Ahora sí, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿cuál de los dos tiene una mejor altura relativa? Entonces, ¿cuál tiene una mejor altura? Este de aquí, que sería el de la escuela 1, que es Alberto. ¿Cuál de los dos tiene una mejor altura relativa? Alberto. ¿Por qué? Porque Alberto tiene una mejor altura relativa. Si ponemos esos valores de z en la recta numérica, menos 0,17 está por aquí y menos 0,12 está antes. Recuerden que vamos hacia allá en el conteo. Claro, esto no está hecho a escala, pero al estar 0,17 de aquí menos 0,17 y aquí menos 0,12, el que tiene mejor posición o el que es mayor es menos 0,2. Y es el que está más cerca de 0, por lo tanto está más cerca del promedio. Entonces, para saber cuál es mayor, es el que esté a la derecha de los dos datos. Y si es cuál está más cerca de 0, ahí sí tenemos que fijarnos en el conteo, ahí en la recta numérica. Vamos con esta parte. Cada mes una familia va a hacer compras al supermercado. Sin embargo, durante 3 meses ha ido a lugares diferentes para ver dónde le resulta más barato comprar. Y está el supermercado A, B y C con su costo mensual y su desviación estándar. Este es costo mensual promedio. ¿Cuál de los supermercados presenta mayor variación de acuerdo con el costo mensual? Eso se mide con el coeficiente de variabilidad, que es desviación estándar entre promedio por 100. Vamos a ver si lo podemos colocar aquí. Coeficiente de variabilidad, no funciona ahí, se corre toda la información. Entonces, vamos a hacer coeficiente de variabilidad de A, que será 9.845 entre 154.675 por 100. Y lo hacemos en la calculadora, 9.845 entre 154.675
por 100. Eso nos da una variabilidad de 6,36%. Ahora, hacemos lo mismo con el segundo. Coeficiente de variabilidad de B, 28.530 entre 215.300 por 100. Y vamos a anotar cuánto da eso. 28.530 entre 215.300 por 100. Y eso nos da una variabilidad de 13,25%. Finalmente, el coeficiente de variabilidad de C va a ser 17.360 sobre 189.935 por 100. Y entonces vamos a poner una calculadora también, 17.360 sobre 189.935 por 100. Y nos da coeficiente de 9,14%. Entonces ahí los cálculos son lo que haría aquí en estas secciones. ¿Y cuál de los tres supermercados presenta una mayor variación de acuerdo con el costo mensual? Ese sería el supermercado B. Tenemos ahora preguntas 20 y 21. Considere el siguiente diagrama de cajas para contestar las preguntas 20 y 21. ¿Cuál es el recorrido de los datos? El recorrido es el máximo, que es 45, menos 20, que es el mínimo, y nos da un recorrido de 25. En certeza, ¿cuál es una conclusión verdadera? Recorrido intercuartílico es 9. Bueno, es 39, que es el cuartil 3, menos 24,5, que es el cuartil 1. Y eso nos da 14,5. Por lo tanto, esta no es cierta. La media aritmética es menor que la mediana. No podemos saberlo porque vean que dice con certeza. Y la media aritmética no aparece en el diagrama de cajas. Aparece el mínimo, aparece el cuartil 1, aparece el cuartil 3, aparece la mediana o cuartil 2 y aparece el máximo. Quiere decir que no aparece la media, no podemos saber. Ahora dice, el 50% de los datos se concentran entre el primer cuartil y la mediana. Entre el primer cuartil y la mediana se concentra un 25% de datos. Recuerden que de 20 a 24, de mínimo a cuartil 1, se concentra un 25%. Del cuartil 1 al 2, 25%. Del cuartil 2 al 3, un 25%. Y del cuartil 3 al cuartil 4 máximo, se concentra otro 25%. Entonces, no es cierto que entre el primer cuartil y la mediana hay un 50%, hay un 25%. Ahora tenemos el 25% mayor de los datos tiene mayor recorrido que el 25% datos menor de los datos. ¿Cuál es el recorrido en el 25% mayor de los datos? Que es este. De 39 a 45 hay un recorrido de 6. Y en el 25% menor, que es este, hay de 20 a 24,5 hay 4,5 de variación. Entonces, ¿dónde hay mayor variación? En el 25% mayor. Por lo tanto, esta es la opción correcta. Vamos con otro diagrama de cajas. ¿Cuál es con certeza una conclusión verdadera? Las dos series tienen el mismo recorrido. Vamos a ver, el recorrido de la serie A es 48 menos 19. Eso da 29. Y en el caso de la serie B es 45 menos 20. El recorrido es de 25. Por lo tanto, esto es falso. El recorrido intercuartílico es mayor en la serie B. Vamos a ver, recorrido intercuartílico de la de arriba, 38,5 menos 26,5. Y eso nos da 12 del recorrido intercuartílico. Para la serie B, el recorrido intercuartílico sería 39 menos 24,5. Entonces nos da un recorrido de 14,5. ¿Y qué decía? ¿El recorrido intercuartílico es mayor en la serie B? Correcto. Sin embargo, analicemos las otras dos. La serie de datos B tiene mayor recorrido que la serie A. No, la serie B tiene menor recorrido. La serie de datos A tiene menor variabilidad. No, tiene mayor variabilidad porque el recorrido es mayor. ¿Cuál es la variabilidad absoluta de la serie B? La serie B, la variabilidad absoluta se refiere al recorrido. Ese recorrido desde 25. Que ya haciendo los cálculos tenemos las respuestas de todos. Vamos a ver, la 24 también se refiere a ello. La variabilidad absoluta de la serie A es 12.
No, la variabilidad absoluta de la serie A es 29. Esta es falsa. La medida de la serie B es mayor, la media de la serie B es mayor que la media de la serie A. La media de la serie B es 33,5. Es mayor que la media de la serie B, que es 29,5. Quiere decir que esta es correcta. El recorrido intercuartílico de la serie B es menor que el de la serie A. El de la serie B es 14, el de la serie A es 12. Es mayor, no es menor. Por tanto, esta no es falsa. Aunque ya marcamos la respuesta correcta, vamos a analizar todas las opciones para reforzar la teoría. El 25% de datos en la serie A, mayor en la serie A, tiene un rango mayor que el 25% mayor de la serie B. Vamos a ver. El 25% mayor de la serie A es este, que tiene un recorrido de 48 menos 38,5, tiene un recorrido de 9,5. En cambio, en la serie B, este es el 25% mayor, es 45 menos 39, tiene un recorrido de 6. Entonces, ¿quién tiene un mayor recorrido en su 25% mayor? La serie A y no la serie B, como lo dice, el 25 mayor, tiene un rango mayor que el 25. Sí, correcto, esa es verdadera también. Ven que porque es importante analizar. 25, 25 mayor, esta también es cierta. En un examen, eso no debería pasar, pero eso es una práctica, puede pasar. En una serie de datos, el coeficiente de variación es 15,3, o sea, CV. Y la media aritmética, o sea, X, es 75,2. ¿Cuánto es su varianza? Pero recuerden que la fórmula de coeficiente de variación es desviación estándar entre promedio por 100. En esta fórmula no aparece la varianza, pero nosotros sabemos que la varianza es la desviación estándar al cuadrado. Entonces, si en esta fórmula nosotros despejamos la desviación estándar, al elevarlo al cuadrado vamos a obtener la varianza. Entonces sustituyamos. Coeficiente de variación es 15,03. La desviación es lo que andamos buscando. El promedio es 75,2 y 100 está multiplicado. Entonces, ¿cómo se despeja esto? 15,03. El 75,2 está dividiendo. Va a pasar a multiplicar. Y el 100 que está multiplicando va a pasar a dividir. Entonces, ingresamos esto en la calculadora, 75,2 por 15,03 dividido entre 100. Y nos da 11,30, que es la desviación estándar. Bueno, tiene más decimales, pero voy a dejarlo ahí. Ya tengo la desviación estándar. ¿Esa es la respuesta? No. Tengo que tomar ese número y elevarlo al cuadrado para que me dé la varianza. En este caso, cuando le dé ese número al cuadrado, me dio 127,75. Vean que aquí el dato aparece. Probablemente es porque yo lo utilicé el dato completo y no hice el dato, no utilicé el dato redondeado. En la calculadora ya redondeado da 127,69. Ahora tenemos, en un estanque se colocaron 24 tilapias. En su edad adulta el peso de las tilapias está entre 300 y 500 gramos. Al crecer y ser vendidas, los pesos de las tilapias fueron los siguientes. Aquí está la tabla que tiene 2, 4, 6 por 4, 24 datos. Eso lo anoto para estar consciente de todos los datos que son y que no se me pierdan ningún dato. Voy a ponerlo por aquí arriba, 24 datos. Ahora me están pidiendo el recorrido, la varianza y la desviación estándar. Entonces, más rápido, más fácil y sin errores, yo puedo ir aquí. Porque recuerden que el recorrido es máximo menos mínimo. Eso es muy fácil de ver. Pero como varianza y desviación, en lugar de hacer una gran tabla, hacer toda la operación, que es agarrar cada dato, restarlo del promedio, luego elevarlo al cuadrado y sumar todos esos cuadrados, es mejor si simplemente metemos los datos en la calculadora y nos ayuda, o en un Excel o algo por el estilo. Entonces, vamos a ingresar todos los datos por aquí. Son 24 datos. 476, 450, 325, 302, 489, 356, 478, 500,
399, 304, 318, 479, 489, 368, 347, 492, 499, 412, 402, 378, 455, 497, 398 y 400. Llegamos a 24 datos, vamos bien. Entonces ahora opción 3 y tengo el resumen. Recorrido es máximo menos mínimo. El máximo es 500 menos el mínimo que es 302. Quiere decir que tiene un recorrido de 198. Vamos ahora con la varianza. La varianza es el que está al cuadrado. El término, ese término. 4.483,75. 4.483,75. Y la desviación estándar es el que sigue. 66,96. 66,96. Muy bien. 27. Los datos nutricionales acerca de las barras de cereales incluyen el número de calorías por porción. En las barras encontradas en un supermercado capitalino se obtuvieron los siguientes datos acerca de las calorías. Y vean que esto de la desviación estándar, el recorrido, la media, sirve en un montón de áreas, en un montón de cosas y con esos datos se analizan y se llegan a algunas conclusiones. Aquí está. Vamos a ingresar estos datos entonces. Por aquí. Tenemos. Aquí vamos a darle menos 6,1 para borrar la tabla y que todo esté bien. Y vamos aquí, 120 y 110 son los últimos. 100, 190, 80, 130, 100, 200 y dijimos 100 y 200, ¿verdad? 100, 110 y 120. 110 y 120. Y esos son 2, 4, 6, 8 datos. Estamos bien. Opción 3. El primer dato, el recorrido, máximo menos mínimo. Máximo es 200 y el mínimo es 80. 200 menos 80 es 120. La media, voy a verla de una vez, la media es 128,75. 120 y 128,75. Y desviación estándar es el 1, 2, 3, 4. El quinto dato, 40,75. 40,75. 28. Gustavo y Sergio tienen la misma profesión, sin embargo trabajan para empresas distintas y reciben salarios diferentes a pesar de que desempeñan la misma labor. Sergio le sugiere a Gustavo que debe buscar un lugar donde valoren más su trabajo y le presenta un estudio donde se presenta la información sobre las diferentes medidas estadísticas. Y aquí están los datos. ¿Cuál de los dos tiene un mejor salario relativo? Vean que voy a comparar un dato, el salario. Entonces uso la estandarización. Voy a hacerlo, no tengo espacio aquí abajo, pero voy a hacer la estandarización. Vamos a ver así, aquí se corre, sí, es que se corre la letra. Entonces vamos a hacer la estandarización aquí abajo. Para Gustavo, 585,000 dividido entre el promedio de la empresa, que es 510, perdón, dividido entre el promedio, no. La estandarización, recuerden que la fórmula es el dato menos el promedio. Entonces, en este caso es 510, 250. Dividido entre la desviación estándar, que es 35,450. Entonces, para Gustavo, tenemos 585,000 menos 510,250 entre 35,450. Eso nos da un valor de 2,11. Vamos a estandarizar el de Sergio, que sería 650,000 menos 593,035. Todo eso dividido entre 41,202. Entonces, 650,000 menos 593,035 entre 41,202. Y nos da un valor estandarizado de 1,38. Entonces, ¿cuál de los dos tiene un mejor salario relativo? Gustavo tiene un mejor salario relativo. Es un salario menor que el de Sergio, pero para la empresa para la que él trabaja, tiene una mejor posición relativa. ¿Y cuál empresa tiene una mayor variabilidad en los salarios? Vamos a ver si eso me cabe aquí.
coeficiente de variabilidad, es que se mueve. Vamos a ver. Coeficiente de variabilidad para la empresa Innovex es desviación 35.450 entre el promedio que es 510.250 por 100. Es 35.450 entre 510.250 por 100 me da un 6,95%. Para la empresa, vamos a la empresa TechSupport, sería 41.202 entre 593.000, el 35 por 100. Y nos daría 41.202 entre 593.035 por 100. Y eso me da 6,95 también. Híjole, en el caso anterior, de hecho, voy a escribir aquí abajo los decimales de I y los decimales de Tecnosport. En el primer caso, 6,947574,718. Y en el otro caso es 6,947. Verlo bien, cada dígito debajo de cómo va. 7, 6, 5, 0, 6, 6, 4, 5. Entonces, si notan, empatados en el primer dígito, empatados en el segundo, en el tercero, en el cuarto, y aquí es donde viene la diferencia. Sí, son prácticamente, prácticamente la misma variabilidad. Si nos ponemos a ese nivel de especificidad, en el quinto dígito es donde se diferencia. Pero como nosotros trabajamos con 2 dígitos, hubiéramos dicho, ¿cuál empresa tiene la mayor variabilidad? Ninguna. Tiene la misma variabilidad. Ya si nos vamos a los decimales, pues TechSupport tendría la mayor variabilidad, pero por muy poquito, por muy poquito. 29. Durante cierto fin de semana, la duración en minutos que tuvieron las películas en cartelera en todos los cines del país fue esta. Y nos piden que planteemos el diagrama de cajas. Entonces, vamos a hacer nuestro diagrama de cajas. Hay que hacerlo ahí a pulso porque se están moviendo las líneas permanentemente. ¿Okay? No se movieron. Vamos a ver. Entonces, vamos a los datos aquí en la calculadora. 1 para borrar los datos y vamos a ponerlos por aquí. 120, 89, 136, 93, 121, 107, 105, 100, 148, 107, 121, 112, 107, 122 y 98. 15 euros. Ahora, opción 3 y vamos a ver el resumen. Necesito el mínimo, es 98 y el cuartil 1 es 100. 98 y 100. Vamos a ver el cuartil 3, 121. ¿Por qué pongo primero el cuartil 3 antes del cuartil 2 o la mediana? Porque voy a ver 107. 107 está más cerca de 100 o más cerca de 121. Está más cerca de 100, entonces lo voy a poner un poquito más a la izquierda. Y en el caso del máximo es 148. Entonces vean que de 98 a 100 hay una distancia de 2. Entonces este tiene que ser más largo. ¿Por qué? Porque de 121 a 148 hay mucha más distancia. Digamos que esta es una aproximación al diagrama de cajas. Y ahí ya hasta ahí queda la pregunta porque eso fue lo que pidieron, ¿verdad? Pero recuerden que aquí hay un 25% de los datos, un 25% de los datos. Vean, no porque esto tenga mayor amplitud que esto, significa que aquí haya más datos. Hay la misma cantidad de datos. Aquí usted lo ve más grande que aquí, pero si concentran la misma cantidad de datos. Eso es un detalle importante. 30. Una empresa
especializada en la fabricación de piezas metálicas para automóviles, está planeando la compra de una máquina para corte controlada por computadora. El ingeniero de la compañía prueba dos máquinas de diferentes fabricantes. Los diámetros en centímetros de las barras colocadas en las máquinas fueron los siguientes. Vean que es muy cerquitas, ¿verdad? 2,001, 2, 2,004, 1,998, 1,997 y este es del fabricante 2. Calcule la desviación estándar y la varianza. Entre menos desviación y menos varianza hayan que entre cada fabricante, la máquina es mejor. Vean para las cosas que funciona esto. Lo voy a hacer en la calculadora, en la física, porque es más rápido. Voy a ingresar los datos 2,001, 2, 2,004, 1,998 y 1,997. 5 datos en total. Entonces observen los datos que me dan. En el caso del fabricante 1, tengo que la desviación estándar es igual a 2, híjole, 2,44 por 10 a la menos 3. Eso significa que me dio 0,00244. Ahorita les voy a decir cómo saber, bueno, hay que saber notación científica, pero estamos ahí. Y la varianza nos dio 6 por 10 a la menos 6. Ya les voy a decir cuánto es eso. Ok, entonces vean un detalle importante. Usted puede escribir en la calculadora 2,40, voy a salirme de aquí. 2,44 por 10 elevado a la menos 3. Y ahí le va a dar el valor que usted anda buscando en decimales. Usted copia lo que dijo la calculadora y después lo traslada. Igual que 6 por 10 a la menos 6 y le va a dar 0,000, veanlo aquí en decimales, con 5 ceros. 0,000006. Ahora vamos con los datos de la siguiente. Ya les mostré cómo se hace en calculadora, no lo voy a hacer más. En el caso de la 2, vamos a escribir los datos aquí que nos están pidiendo. Vamos a ver qué pasó. Híjole, se me desordenó esto. En el punto 2 tenemos los datos son menos 61, los datos son 2,02, 2,008, 1,995, 1,990, 2,005. 3. Y ahora observen, la desviación estándar de esta niñita de aquí es 0,01. Ahí no nos dio con fórmula científica, con notación científica, nos dio directo. Y la desviación al cuadrado, la varianza, nos da, ahí sí nos dio con 1,0998 por 10 a la menos 4, que escrito en decimales es 0,0001098. Entonces quiero que observen, vean esta desviación estándar, es menor que esta desviación estándar. Y la varianza es mucho menor que esta varianza. Entonces, la máquina del fabricante 1, esa máquina es más precisa porque los datos se desvían mucho, mucho menos. Yo elegiría para comprar la del fabricante 1. Especialmente porque, vean, son piezas metálicas. Debe ser con una precisión para que las máquinas siempre funcionen. Vamos a la 31. Ya sabemos esto cómo se hace. Media, mediana y moda. Vamos a la media. Se suman todos los datos y se dividen entre 10. Yo lo voy a hacer así rapidito en la calculadora. Estoy sumando cada una de las cantidades. 4.260, dos veces, 5.160, 5.900 y 6.500. Son 10 datos y eso me da una media
y el promedio es 4.189. Ese es el promedio. Ahora, la moda es el dato que se repita más veces. Resulta que el único dato que se repite es 4.260. Y la mediana es el dato central. En la calculadora nos lo dieron, 3.975. O usted los ordena de menor a mayor, busca el dato 5 y el dato 6 ya ordenados, los suma y los divide entre 2. Esa es la otra manera de calcular. Vamos aquí, tenemos un conjunto de datos y nos piden o nos preguntan algo, nos piden cuál es la declaración que es correcta. Vamos a verificar cuántos datos son: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 datos, ya los ingresé en la calculadora. Dice, el máximo es 5, no, el máximo es 7, esa es falsa. El número de datos es 14, falso, son 15 datos. La moda es 5, 1, 2, 3, 4. 5 se repite 4 veces. Vamos a ver, no, 5 veces. 1, 2, 3, 4, 5 veces. La moda es 5. Eso es correcto. La moda es 5. La mediana no es 5. Yo metí los datos y me dio que la mediana es 4. Así que esta es falsa, la correcta es la moda es 5. Otro conjunto de datos que es 11, 50, 45, 45, 57, 54, 25, 28 y 26. En total son 9 datos, 2, 4, 6, 8, 9 datos. Pregunta cuál es la media aritmética. Entonces usted los suma todos y los divide entre la cantidad de datos que son 9. En el caso de que lo meta en la calculadora le da el resultado, que en este caso es 37,89. Otro conjunto de datos, el 1, 2, 3, 4 y 5. 5 datos y preguntan cuál es la mediana. Bueno, muy sencillo, porque aquí se pueden contar y se revisa el dato del centro. El dato del centro es 3, porque tiene 2 datos a la izquierda y 2 datos a la derecha. Entonces, este es. Cuando es un número par de datos, recuerden que hay 2 posiciones centrales que se suman y se dividen entre 2. Vamos a la 35 y 36, que es la parte final de esta práctica y de este video. En el conjunto, este conjunto 5, 10, 12, 15, 15, 18 y 22 ya está acomodado. Pregunta cuál es la moda. No, ni siquiera tenía que meterlo en la calculadora, ya está prácticamente listo. ¿Cuál es la moda? El dato que se repite más. En este caso, el número 15 es el que se repite. Y nos preguntan la media, sumamos todos los datos y dividimos entre el total de datos. Vamos a ver, menú 61, 4, 8, 15, 17, 17, 19, 23, 54, 60, 62 y 62. 11 datos. Damos 2, 4, 6, 8, 10, 11 datos efectivamente. Y usted suma, la sumatoria le da 341, lo divide entre 11 y le va a dar una media o promedio de 31. No están las respuestas aquí. La media es 31. Así que hemos llegado al final de esta práctica. Espero que les sirva y nos vemos en un próximo video.